Y abrimos nuestras Biblias en el capítulo 16, versículos 11 al 15. Vamos a estar estudiando el día de hoy. Cantábamos ahora, Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador. Hoy vamos a estar hablando mucho acerca del Espíritu Santo. De hecho, he titulado esta porción de Hechos 16, 11 a 15, la obra del Espíritu Santo. De eso vamos a estar hablando esta mañana. Vamos a ver lo que sucede en este pasaje. Vamos a ver la maravillosa conversión de Lidia, ¿verdad? Cómo ocurre. Y vamos a estar hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, no solo en lo que hemos visto la semana pasada y lo que vamos a ver en este pasaje, sino también citando pasajes de la Escritura y algunas porciones de nuestra confesión de fe para poder reafirmar qué creemos en cuanto al Espíritu Santo. Vamos a leer el pasaje y no lo pierdan porque vamos a estar yendo a través de él. Hechos 16, 11 al 15. Dice así la palabra del Señor. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada de su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esa es la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su santo dicho. La semana pasada estuvimos estudiando los versículos 6 al 10. Si usted nos visita por primera vez el día de hoy, tenga en cuenta que estamos estudiando el libro de los Hechos de forma total, ¿verdad? Hemos estudiado desde el primer capítulo y vamos ya por el capítulo 16. Hemos ido verso a verso sin brincarnos nada del bendito consejo de la palabra del Señor. Vamos ya por Hechos 16 del 11 al 15. La semana pasada, como les digo, estudiamos del versículo 6 al 10 del capítulo 16 y vimos a Pablo y a su equipo misionero viajando a la región de Galacia y la región más grande de Asia Menor. Y cuando estaban en la ciudad de Troas, cruzaron el mar Egeo hacia la región de Macedonia. Vimos la semana pasada, ¿verdad?, cómo en el versículo 6, el Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra en Asia. Van para Asia y el Espíritu Santo dice: no hable ahí en Asia. Luego en el versículo 7 dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, ¿verdad?, como lo traducen también las otras versiones, no se los permitió. Luego en el versículo 9, Pablo recibe una visión que también podemos asumir, dada por el Espíritu Santo, de que veía un varón macedonio que les decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Verdad? Recordemos todo eso. Así que en estos versículos el Espíritu Santo aparece de manera significativa 3 veces. Esto no es algo que podemos leer e ignorar. O sea, tenemos que ver la gran presencia del Espíritu Santo en esta porción que estuvimos estudiando y en la que vamos a estar estudiando hoy. Si queremos ser estudiosos responsables de la palabra del Señor, debemos comentar al respecto. Hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo no solo estableció la agenda para los esfuerzos misioneros de Pablo, sino que también obró en las personas que, por el puro afecto de la voluntad de Dios, van a escuchar el Evangelio predicado por el apóstol y por las personas que lo están acompañando. Nuevamente les pido que con paciencia volvamos a leer los versículos 11 al 15, ya que les di esa introducción. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Entonces van a estar en Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios estaba oyendo. Y el Señor abrió, pon mucha atención a eso, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Primeramente mencionar que Filipos era una colonia romana y los judíos de Filipos no tenían suficientes personas para poder tener una sinagoga. Vean que no están reunidos en una sinagoga, están reunidos en un lugar ahí. Por lo tanto, simplemente fueron al lugar de la oración. Respecto a Lidia, nos dice que su ocupación es vendedora de púrpura. ¿Se acuerdan que una vez, cuando expuse las parábolas, les expliqué acerca de esto, ¿verdad? Cuando aquel rico vestía de púrpura, ¿verdad? Pero para los que no estuvieron en esa explicación, les repito lo siguiente. La púrpura, nada más, bueno, para que sepan, ¿verdad? Esa profesión de Lidia era una ocupación muy rentable. O sea, se supone que ella tenía bastante dinero entonces, porque ella era vendedora de púrpura. La púrpura de los antiguos era cualquier tela coloreada con el carísimo tinte púrpura del caracol de mar, del género murex, y parece haber incluido muchos tintes extraídos primitivamente de dicho marisco y modificados por varios procedimientos. O sea, la tela como tal tenía que teñirse con una sustancia que se extraía de estos caracoles. Esa púrpura se formaba así. Como cada marisco producía solamente unas cuantas gotas de materia colorante, la púrpura más fina tenía un precio muy alto. Era un precio muy caro. Los vestidos de púrpura eran usados por los reyes y primeros magistrados de la antigua Roma. Imagínense que Nerón prohibió a sus súbditos que la usaran bajo pena de muerte. ¿Por qué? Porque era algo que estaba dedicado solo a la realeza. Era algo que era solo para ellos. También recordemos que la púrpura se nos menciona en Juan 19, 2 al 5, que es cuando en un intento de burlarse de Cristo, le ponen un manto púrpura. ¿Verdad? Como diciendo, vean, este es el que se decía al rey. Y le pusieron ese manto de púrpura en son de burla. Sin embargo, lo más importante que debemos notar de nuestro pasaje de estudio es la descripción que se da en el versículo 14. Cómo Lidia llega a abrazar el Evangelio. Cómo ella llega a entender el mensaje de salvación que le es predicado. Dice el versículo 14 que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vean qué importante es, o como lo traduce la Biblia de las Américas, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Sin una obra del Espíritu Santo abriendo el corazón del oyente, el corazón del pecador, el pecador no va a entender el Evangelio. Pero la iglesia está llamada a predicar el Evangelio. Nosotros lo predicamos. Nosotros no podemos abrirle el corazón a una persona. Usted no puede torcerle el brazo a una persona para que entienda el Evangelio. Por más que queremos, por más que usted le jale las orejas y le diga, mire, ponga atención a lo que se está diciendo en este momento. Es el Espíritu Santo, es el Señor el que va a abrir el corazón de la persona que Él quiere salvar. Lidia fue salvada porque el Espíritu Santo le abrió el corazón. Y es que esa es la única manera en que ella podía ser salva. La Biblia enseña que nosotros, abandonados a nosotros mismos, no tenemos la capacidad de arrepentirnos de nuestros propios pecados y poner nuestra confianza en Jesús por nuestra propia cuenta. La Biblia es clara, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por sí mismo el ser humano va a amar estar lejos de Dios. El ser humano tiene cerrado su corazón. El ser humano no entiende las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque son cosas que se tienen que discernir espiritualmente. Para él son ¿qué? Son locura. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. No las puede entender. Recordemos cómo lo detalla Efesios 2.1. Efesios 2.1 dice, y Él, o sea, el Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos describe como muertos, como una persona que no puede actuar por sí misma. Muertos. Y quien nos da la vida es el Señor.
No dice que seamos unos muertos suplicándole por vida. Un ejemplo que Cristo dejó en sus milagros para poder dar a entender cómo ocurre el milagro de la salvación fue la resurrección de Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto. Las hermanas estaban preocupadas cuando él quiere que retiren la piedra. ¿Por qué? Porque dice, ya hiede. Es un muerto de 4 días. Ya tiene mal olor. Lázaro, sin ninguna posibilidad de anhelar algo porque está muerto, el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro obedece. Para el Señor no hay ninguna complicación de resucitar un muerto, de darle vida a alguien que está muerto. Pero lo que yo quiero que ustedes subrayen ahí en el pasaje es que el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella estuviera atenta a lo que se estaba predicando. Cuando nosotros estamos acá en la iglesia y estamos predicando el Evangelio, nuestro anhelo es que los pecadores escuchen, pero nosotros no podemos forzarlos a escuchar. Es el Señor el que va a abrir el corazón de ellos. Por eso nuestra preocupación única debe ser predicar el Evangelio. Como cuando predicamos la parábola de la semilla, ¿recuerdan? La parábola de la semilla, el sembrador siembra la semilla y se va, se acuesta, se duerme, se levanta al otro día, se vuelve a acostar. Ahí está, ese es su ciclo. Y la semilla, dice, crece automáticamente. Crece de sí da fruto. Es la palabra implantada en un corazón abierto por el Señor la que va a dar fruto de salvación en un pecador. Además, Jesús mismo lo dijo claramente en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede. Es una cuestión de capacidad. No pueden. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Más adelante vuelve a repetir, en Juan 6:65, Jesús también dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que por eso el Espíritu Santo tuvo que abrir el corazón de Lidia. Aunque nos dice que ella la describe ahí en el pasaje, vean lo que dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. Qué interesante, es el mismo caso de Cornelio, una persona temerosa de Dios, una persona que teme al Dios del Antiguo Testamento. Pero Cornelio no había sido salvo, ya el Señor estaba trabajando en el corazón de Cornelio, ya el Señor estaba trabajando en el corazón del eunuco, ya el Señor estaba trabajando en el corazón de Lidia. Eso es lo que tenemos que entender. Y ahí que tenemos que tener cuidado porque muchos tratan de buscar excusas de, no, mire, es que ella estaba buscando al Señor. Y quieren dar la gloria, aunque sea un poquito, al ser humano. Y el Señor abrió el corazón, dice, de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso es que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que respondiera al Evangelio que escuchó de Pablo. El Evangelio. Si usted nos acompaña el día de hoy no ha entendido qué es el Evangelio es la buena noticia. Es la excelente noticia de que en Jesucristo hay salvación. De que sí va a tener usted algo con qué presentarse delante del Señor para decirle, soy justo no por mis justicias, soy justo por la justicia de Jesucristo. Soy justo por la obra que Él hizo, por la vida que Él vivió, porque Él sí cumplió la ley, yo no puedo, pero Él sí cumplió la ley. Y el cumplimiento de parte de Él me es imputado a mí. Y el pecado que yo tenía que pagar, Él lo pagó por mí. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Y que ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, venciendo la muerte, habiendo pagado por completo el precio de nuestro rescate. Tetelestai, consumado es, fue pagada la deuda. Eso es lo que significa. La mala noticia es que si usted no confía en Cristo, si usted no pone su mirada en Cristo como su Salvador, no hay opción de que usted sea salvo. No hay forma. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios.
Ninguno de nosotros tiene la capacidad de abrir el corazón por nosotros mismos. Por eso esa insistencia, ¿verdad? En muchas iglesias de que ábrele el corazón, ahí está el Señor tocándole, ¿verdad? Le dicen, ahí está, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces le dicen, ahí está el Señor tocándole la puerta de su corazón. Eso no significa ese versículo. Ese versículo está hablando de la puerta de una iglesia que estaba en otros asuntos y había dejado a Cristo por fuera. Y el Señor está tocando la puerta de la iglesia para que se arrepientan de su pecado. Si no, iba a quitar el candelero de ahí. El Señor no está tocando puertas de corazones. El Señor, al que Él va a salvar, lo llama y esa oveja va a escuchar la voz de su Salvador. Él va a abrir la puerta. Él va a abrir ese corazón. Como le abrió el corazón a Lidia para que estuviera atenta a la palabra que estaba siendo predicada. Pero tenemos que predicar el Evangelio. Ese es el medio que el Señor dejó para que podamos hablarle a los pecadores y sea el Espíritu Santo usando ese mensaje para abrir el corazón de estos pecadores. Nosotros no solo estamos condenados a nuestro pecado, sino también esclavizados a nuestro pecado. Quistemake lo pone de esta forma, él dice: Cristo exaltado prepara a Lidia a través de la enseñanza del Antiguo Testamento dada en la sinagoga. Vean que ella estaba ahí en la reunión de oración. Escuchen la lectura del Antiguo Testamento. El Señor a través de esa lectura prepara el corazón de Lidia. Dice: ahora él envía a Pablo y a sus compañeros a Filipos para darle la oportunidad a Lidia a escuchar el mensaje de salvación. Lucas atribuye al Señor, no a Pablo, la conversión de Lidia. La salvación entonces no es cuestión del trabajo del hombre, sino del Señor. La salvación es del Señor. En cada sección de este pasaje de Hechos 16, la obra no puede realizarse sin el Espíritu Santo. Vean que vemos al Espíritu Santo por todo lado. Y hermanos y hermanas, esta mañana quiero ser lo más enfático posible y recordarles que el Espíritu Santo es fundamental para la vida y el ministerio cristiano. Hoy, como lo fue en el pasaje tan pequeñito que estamos estudiando el día de hoy. Lamentablemente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con iglesias sanas? ¿Qué han visto los abusos que se han hecho en otras iglesias con respecto al Espíritu Santo? Entonces, como en algunas iglesias hablan de la risa, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y los que caen ahí tirados por el Espíritu, y los que brincan aquí, y los que piden dinero, diciendo que son movidos por el Espíritu Santo, entonces, todos esos abusos han provocado que estemos en el otro lado de la balanza, que es pecaminoso también, que es casi no hablar del Espíritu Santo. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque no estamos dándole gloria a Dios en todo esto. Y el Espíritu Santo está por todo lugar en este pasaje, por todo lugar. Le impide a ellos predicar aquí, le impide a ellos predicar acá, les da una visión, les dice: es aquí donde yo quiero que se predique. Y lo vemos acá abriendo el corazón de Lidia. Es un trágico error y, como le digo, para mí es pecado lo que se ha cometido al dejar que todas esas tendencias pecaminosas en algunas iglesias ahuyenten la enseñanza bíblica del Espíritu Santo. Y el reconocer nuestra necesidad de su poder en medio de nosotros. Nosotros no meditamos lo suficiente respecto de lo asombroso que es el hecho de que el Espíritu Santo more en nosotros. Nosotros no lo meditamos lo suficiente, de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? En el Antiguo Testamento el Señor acompañaba a su pueblo en ocasiones específicas. Por ejemplo, en Éxodo 13:22, ¿qué vemos? Nos dice que durante el peregrinar de Israel por el desierto, la presencia de Dios estaba con ellos en forma de columna de nube en el día y en forma de columna de fuego en la noche. Ahí iba con el pueblo. No estaba en ellos. No estaba en ellos. Lo guiaba el Señor como columna de fuego, como columna de nube. Dios ya no mora simplemente en medio de su pueblo. Ahora mora dentro de cada uno de los miembros de su pueblo. Tenemos el Espíritu Santo. Sin embargo, aunque cada uno de nosotros como creyente tiene
al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el momento en que el Señor nos ha salvado, dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La creencia de nuestros hermanos pentecostales de que usted tiene que esperar una segunda bendición para que usted se convirtió y que después tiene que ser la venida del Espíritu Santo a usted, eso no es bíblico. La persona cree en el Señor y es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, lo que sí no ocurre inmediatamente, y es un proceso en la vida del creyente, es el ser lleno del Espíritu, esa plenitud de vida con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos invita a Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu Santo. Ese es un mandato que nos da la palabra del Señor. Si vemos el contexto del versículo de Efesios 5:18, donde dice que seamos llenos con el Espíritu Santo, lo que dice el versículo es lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es lo que dice Efesios 5:18. Así que estar llenos del Espíritu contrasta con estar ebrios, ¿verdad? Es un contraste. O sea, no se embriaguen, antes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, eso también que justifican que están llenos del Espíritu y empiezan a brincar y dicen que están embriagados del Espíritu. Eso no es bíblico. O sea, eso no es lo que dice este pasaje. Contrasta la plenitud, la llenura del Espíritu Santo con el estar ebrios. Cuando alguien está ebrio, ¿qué es lo que pasa? El vino controla a esta persona. El que es muy serio empieza a contar chistes, el que es muy gruñón empieza a llorar. Hay otros que les da por agarrarse, ¿verdad? Con todo el mundo y andan ahí ofreciendo golpes a todo el mundo. Otros que se enamoran y empiezan a hacerle piropos a todas las muchachas que se encuentran. Entonces el vino controla a esas personas. Controla la voluntad de esas personas. Como bien lo dice el proverbio, ¿verdad? Aparecen con ojos amoratados y ya no se acuerdan qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque el vino les controlaba su conducta. Entonces, lo que pasa cuando una persona es llena del Espíritu Santo, lo que significa es que el Espíritu Santo controla sus vidas. El Espíritu Santo controla la vida del creyente. Y eso es lo que debemos anhelar, que sea el Espíritu Santo que controle mi vida. Y estamos llamados a buscar ese tipo de relación con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y no contristarlo, que es lo que también nos llama la Biblia. No entristecerlo. Y esa experiencia de poder del Espíritu tenerla en nosotros todo el tiempo. He sacado nada más 6 maneras, hay muchas más, pero quise destacar 6 maneras en las que el Espíritu Santo actúa en nosotros y que vemos también parte de ellas en este pasaje. 6 maneras en las que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Aquí voy a ampararme a pasajes bíblicos y también voy a hacer referencias a lo que dice nuestra confesión de fe en algunos de ellos con respecto a estos temas, para que vean lo poquito que meditamos en la obra del Espíritu Santo. Como les digo, muchas veces por temor a no caer en lo que han caído otras iglesias, pero caemos en el pecado de no hablar de nuestro Dios Trino. Primera obra, digámoslo así, o manera en que el Espíritu Santo actúa en nosotros, el Espíritu Santo regenera nuestros corazones. Regenera nuestros corazones. Esos corazones de piedra que tenemos los hace un corazón de carne. Abre ese corazón para que pueda aceptar el mensaje del Evangelio. Tito 3, del 4 al 6. Apúntenlo si quieren. Si quieren ir ahí al pasaje, también vayan. Dice Tito 3, del 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Es una obra del Señor, Él nos salvó. Se manifestó la bondad de Dios, dice Él, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, dice, y aquí subrayen, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Totalmente claro. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Así como abrió el corazón de Lidia para responder al Evangelio en nuestro pasaje de estudio, que es pequeñito, vean que el pasaje que estamos estudiando es muy pequeñito, pero lo que dice ahí es una joya y tenemos que meditar en lo que está pasando ahí.
Ellos van al lugar que el Espíritu Santo les mandó que fueran, predican y el Señor abre el corazón de Lidia y Lidia es salvada, es bautizada inclusive. Así como abrió el corazón de Lidia para responder al Evangelio, en nuestro pasaje de estudio, Él abre nuestros corazones para hacer lo mismo y reemplaza nuestro corazón pecaminoso y duro por uno que está espiritualmente vivo. Corazón vivo, un corazón que ahora sí va a poder amar a Jesús. ¿Qué dice nuestra confesión al respecto? Vean qué interesante. ¿Por qué quiero citar nuestra confesión? Porque quiero que usted entienda que nuestra confesión no es que es un libro que, ¿verdad? que lo reveló un ángel y que estamos creyendo como los mormones, que no, es un resumen de las principales doctrinas que creemos. Están bíblicamente justificadas cada una de estas doctrinas. Y es importante, usted que nos visita y usted que va a ser miembro de esta iglesia, que entienda la importancia de por qué ponemos a su disposición la confesión para que vea lo que creemos como iglesia. Vean lo que dice la confesión de fe en el capítulo 10, en los párrafos 1 y 2. Este capítulo 10 es del llamamiento eficaz. Vean lo que dice. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien a su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente. El Señor va a llamar a estos que ha predestinado para vida. Los va a llamar. Y dice, ¿cómo los va a llamar? Por su palabra y espíritu. Por su palabra y espíritu. Así los va a llamar, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y, por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. De modo dice que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición de hacerlo. Eso dice. Párrafo 2. Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre. Dios llamando a sus ovejas. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo en esto enteramente pasivo, al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado, y pongan atención aquí, este está muerto, dice, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Eso confesamos, y eso es lo que estamos viendo en este pasaje. Pero no lo hablamos. O no damos la suficiente gloria al Señor por tener al Espíritu Santo aquí en la iglesia, habitando en cada uno de nosotros, implorando nosotros que sea el Espíritu Santo el que actúe en los corazones de las personas al ser predicada la bendita palabra del Señor y que me libre de errores cuando la estoy exponiendo, o al hermano Alex cuando la va a exponer, o al hermano David. Esto confesamos. Dice, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que este ofrece y transmite, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. La segunda forma en la que el Espíritu Santo actúa en nosotros es que nos ayuda a entender las verdades que se enseñan en la Biblia. Vean que el Señor abre el corazón de Lidia para que esté atenta a lo que Pablo va a predicar. La ayuda a entender qué es lo que Pablo va a predicar. Y eso es lo que precisamente hace con nosotros. Y nos ayuda a ver cómo estas verdades se conectan con nuestras vidas. Dice 1 Corintios 2, del 10 al 12. También si quieren apuntan. Dice 1 Corintios 2, 10 al 12. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo nos revela sus cosas? Por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tenemos la palabra de Dios, pero ninguno de nosotros la entendería si no fuera por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos va a poder dar a entender qué es lo que Dios nos ha concedido a través de su palabra. La confesión se refiere en el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras de la siguiente forma. Así lo dice en el párrafo 5, perdón. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima de las Sagradas Escrituras. O sea, puede ser que lo que decimos aquí desde el púlpito, que la cultura que tenemos aquí en la iglesia, lo lleve a usted a tener un respeto a la palabra de Dios, ¿verdad? Tenerle cierto aprecio a la palabra de Dios. Eso es lo que dice el párrafo. Dice, y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de darle toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de la misma, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. O sea, todo eso que les acabo de decir nos debería dar abundante evidencia que la Biblia es la palabra de Dios. Pero, y eso es lo que dice la confesión, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. O sea, puede ser que aquí los comenzamos, les damos una clase de historia de cómo, ¿verdad?, se ha mantenido y que hay un montón de manuscritos. Usted dice, mira qué impresionante, sí, esta debe ser la palabra de Dios. Pero la certeza plena, esa convicción plena de que es la palabra de Dios, de que es infalible y que es el bendito mensaje del Señor, eso me lo da el Espíritu Santo que mora en mí, que mora en cada uno de nosotros. Y esto es lo que confesamos. Esto es lo que dice nuestra confesión de fe. Y esto confesamos como iglesia. También dice el párrafo 6, dice, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Es necesario que el Espíritu Santo abra el corazón del pecador, que le revele para poder entender salvíficamente la palabra del Señor. Así es. Tercera acción del Espíritu Santo que podemos ver en nuestras vidas. El Espíritu nos moldea para ser más cada día como Jesús. Tenemos que caminar, tenemos que correr nuestra carrera cristiana aquí en la tierra, como dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo corro viéndolo a Él, voy a ver que las cosas que me pasan a mí son insignificantes, a la par de todo el sufrimiento que Él pasó, a la par de las tentaciones que Él aguantó. Voy a caer humillado ante la fidelidad que Él sí mostró en todo su camino. Pero es el Espíritu Santo el que nos va a permitir caminar de esa forma. ¿Qué dice Gálatas 5, 22, 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Él nos da la victoria sobre el pecado de nuestras vidas y produce dentro de nosotros lo que Pablo muy apropiadamente llama el Espíritu, el fruto del Espíritu. Nuestra confesión, cuando habla de la santificación en el capítulo 13, y espero que esto los esté animando a estar repasando la confesión para que vean lo que creemos. Capítulo 13, dice lo siguiente, en el párrafo 3. En esa guerra que va a existir todavía en el creyente porque tenemos pecado remanente, ¿verdad? En esa lucha entre la carne y el espíritu que va a existir día a día, esa lucha que tenemos que combatirla con toda la armadura de Dios, ¿verdad? Esto el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra, poniéndonos toda esa armadura. En esta guerra, dice el párrafo 3 del capítulo 13, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, usted muchas veces va a decir, pero ¿qué cristiano más flojo soy? ¿Cómo puede ser que caiga tanto? O
sea, ¿cómo puede ser que yo sea tan débil? Y aquí dice, en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, subrayo aquí, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y es el Espíritu Santo el que va a dar esas fuerzas al creyente. Si usted está tratando de lidiar esta lucha con sus fuerzas, la está perdiendo totalmente. Es el Espíritu Santo el que le va a dar la fuerza y la capacidad de poder salir adelante día con día. Dice, y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos de Cristo como cabeza y rey, que Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Cuarto lugar, ¿qué nos da el Espíritu Santo? ¿Cómo vemos su obra en nuestras vidas? El Espíritu dice, conmueve nuestros corazones con afectos piadosos, lo que nos lleva a amar a Dios, desear a Dios y atesorar a Dios por sobre todas las cosas. Romanos 5:5, la parte B dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo está el amor de Dios en nosotros? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quinto lugar, el Espíritu Santo nos capacita para el ministerio, equipándonos con dones espirituales. Él nos da esos dones para servir a otros cristianos. 1 Corintios 12, 4 al 7. Y también dice capacitándonos con las palabras que debemos decir, como le dijo el Señor a sus discípulos que no se preocuparan por lo que debían decir, que el Espíritu los iba a capacitar qué debían decir en Lucas 12:12. Nos da valentía para poder decir esas palabras, como vimos en Hechos 4:31 cuando lo estudiamos. Cuando hubieron orado, ¿qué pasó? Dice, el lugar en que estaban congregados tembló. Llega Pedro, ¿verdad? Y cuenta lo que pasó, y el lugar donde está congregados tiembla. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo los llenó y ellos empezaron a hablar la palabra de Dios con valentía, con fuerza, con ganas. Sexta cosa que voy a destacar, ya para ir terminando. El Espíritu Santo nos guía a entender cuál es la voluntad de Dios. Y aquí no voy a comentar mayor cosa, eso es lo que prediqué la semana pasada. ¿Cómo entendemos la voluntad de Dios? ¿Cómo Pablo, Silas, Lucas, Timoteo pudieron entender que no podían entrar ahí y que tenían que ir a otro lado? Escuchando, estando sensibles a la guía del Espíritu Santo, entendiendo qué era lo que el Espíritu Santo les estaba mandando. Hoy en día el Espíritu Santo debería ser tan relevante en nuestras vidas y en la iglesia como lo fue entre los primeros cristianos en el libro de los Hechos. Mis hermanos, reconozcamos que hemos caído en un grave pecado. Muchas veces hablamos un montón del Padre, hablamos un montón de la obra del Hijo, pero nos olvidamos totalmente de la importancia del Espíritu Santo en la iglesia. Y no agradecemos al Padre que nos haya dado el Espíritu Santo. No agradecemos al Padre y no rogamos que sea el Espíritu Santo el que actúe en la iglesia, que nos dé ese poder, rogando al Padre, porque es al Padre que tenemos que orar, ¿verdad? Oramos al Padre en el nombre del Hijo y con la intercesión también de nuestras oraciones por parte del Espíritu Santo. Pero no podemos olvidar la obra del Espíritu Santo. Por más que otros hayan malinterpretado lo que eso significa, eso no nos da a nosotros el derecho de no hablar del Espíritu Santo. Dos necesidades principales que son muy relevantes para nuestra iglesia. Ya con esto voy terminando. Primero, necesitamos una mayor conciencia y sensibilidad al Espíritu Santo, quien nos guía, nos enseña y nos da una mayor comprensión espiritual y profunda de las cosas de Dios. Los cristianos deberíamos ver el mundo de manera diferente a los no cristianos y estar sintonizados con la guía y el ministerio en general del Espíritu Santo en nuestras vidas. Segundo, además de una mayor conciencia y sensibilidad a la obra del Espíritu Santo, nuestra iglesia necesita más dependencia y poder del Espíritu Santo. Nunca debemos intentar hacer la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo.
muchas iglesias han caído en el error de pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Imagínate que Pablo y Lucas y Timoteo y Silas dijeran, mira, ¿qué hacemos como para interesar a Lidia en este mensaje que le vamos a predicar? ¿Cómo se lo planteamos? Hagamos una estrategia, porque vea que ella es vendedora de púrpura, a ver qué le... No. El Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia. Ellos predicaron la palabra del Señor. Esa es la única estrategia. Eso es lo único que tenemos que pensar nosotros, en cómo predicar el mensaje de salvación fielmente. Pero clamar que sea el Espíritu Santo abriendo los corazones de las personas que están escuchando. Entender que es en dependencia de Él que va a ocurrir el milagro de la salvación. Nosotros tratando de predicar el Evangelio sin pensar, sin darle el mérito al Señor, sin darle el mérito al Espíritu Santo, que Él es el que está tratando los corazones, es tratar de actuar como Sansón cuando le cortaron el pelo, ¿verdad? Ya no, ya se había retirado de él todo el amparo del Señor. Estaba tratando de hacerlo en sus propias fuerzas. Eso, los que estén interesados, busquen eso en Jueces 16, ¿verdad? Es muy triste cuando después de varios intentos de Dalila de sacar, ¿verdad? De cómo podían minar las fuerzas de Sansón, finalmente sucumbe ante el corazón de Dalila. Y vemos en Jueces 16, 20, cuando le dicen, Sansón, los filisteos sobre ti. Ya 2 veces anteriores había pasado eso, ¿verdad? Y Sansón se libraba de todo y no había ningún problema. Le dicen, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él del sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que el Señor se había apartado de él. Que el Señor nos libre de tratar de hacer algo apartados de la fuerza del Señor. Creyendo en nuestras propias fuerzas, creyendo en nuestras propias actitudes o creyendo en nuestras propias ideas de cómo vamos a hacer las cosas. Fuera de la mano del Señor nada podemos hacer. El Señor determinó cómo es que Él salva pecadores. Y es a través de la predicación fiel del Evangelio en su iglesia. Y de personas enviadas por su iglesia. No son estrategias, no son ninguna invención humana la que puede hacer esto. Es el poder de Dios abriendo corazones. Qué triste levantarnos un día y vernos como Sansón, que estamos haciendo las cosas y no funcionan, porque Jehová se apartó de nosotros. El poder del Espíritu Santo es indispensable para la iglesia. Por eso deberíamos tener un santo anhelo en nuestros corazones de que el Espíritu Santo actúe sobre la iglesia con un poder sin precedentes. Ahora pregunto, ¿tenemos ese santo anhelo? ¿Nos sentimos de verdad así con esas ganas de que sea el Espíritu Santo actuando acá en la iglesia, convenciendo a las personas? ¿Se ve esto en nuestras oraciones, especialmente en los cultos de los miércoles? ¿Dependemos conscientemente del Espíritu Santo de esa forma? ¿Cuánto debería asustarnos, verdad? Cuando se nos invita, dice, y no contristéis al Espíritu Santo. A veces ni nos acordamos que está en nosotros. Si meditáramos más en eso, ¿cuántas veces pecaríamos de la forma que pecamos? ¿Cómo aplicamos este pasaje tan pequeñito que hemos estudiado el día de hoy a nuestras vidas? Cuando el Espíritu Santo abre nuestros corazones, nos permite ver que Jesús es infinitamente más satisfactorio que el pecado que estamos cometiendo. Y también nos revela la verdad del mensaje del Evangelio. Ese mensaje que, como les dije, es la buena noticia de que en Jesucristo hay salvación. Solo en Jesucristo hay salvación. Es el Espíritu Santo el que va a poder poner esa convicción en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a depositar nuestra confianza en Cristo y solo en Cristo para nuestra salvación. Y de ninguna manera eso puede ser obtenido a través de nuestros propios esfuerzos. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Solo a través de Él alguien llega a la fe salvadora en Jesús. Finalizo esta exposición del día de hoy con una frase de J.I. Packer que él dijo lo siguiente: si no fuera por el Espíritu Santo,
no habría fe, ni iglesia, ni cristianismo en el mundo. Entonces, tengamos cuidado de no estar descuidando una parte importantísima de nuestra doctrina, que como se los demostré ahorita, está por todos lados en nuestra confesión de fe. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te pedimos perdón si hemos menospreciado en algún momento la obra del Espíritu Santo. Señor, gracias por darnos al Espíritu Santo, al salvarnos, por sellarnos con el Espíritu Santo de la promesa, por darnos esas arras de la salvación, que es unas arras altísimas, Señor, una muestra incuantificable, Señor, de que seremos llevados hasta la gloria por ti, de que seremos preservados, y que el que comenzó en la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos a movernos únicamente guiados por el Espíritu Santo de la promesa, que la Iglesia Bautista Reformada de La Alajuela sea un lugar donde el Espíritu Santo se mueva, donde abra corazones, donde nos guíe en la exposición de la palabra, donde abra los corazones de los oyentes. Y Padre bendito, permite que seamos lectores del consejo completo de tu palabra, no menospreciando ninguna enseñanza, menos de nuestro Dios Trino. Te damos las gracias por Jesucristo, gracias porque es en Él que tenemos salvación, y gracias, Padre, por haber enviado a tu único Hijo a morir en la cruz en rescate por tu pueblo. Llévanos con bien a los hogares, guíanos en la reunión que tendremos como miembros, y Padre bendito, que la gloria sea únicamente para ti, en el nombre de Jesús. Amén.